Contratos atípicos. Los contratos de factoring y confirming contienen diferentes particularidades, al igual que las compañías o entidades dedicadas a estas figuras. Su dinámica en la sociedad y en el ámbito comercial, a través de los cuales funciona cada uno de ellos. Los mecanismos usuales, sus elementos estructurales, las características, obligaciones de las partes, su normatividad y el beneficio como alternativa actual para las pequeñas y medianas empresas, desde su experiencia y crecimiento, sus necesidades y su vanguardia ante el mundo. Factoring se remonta a la antigüedad en los países anglosajones en el siglo XV. El commission agent era un comerciante que compraba y luego vendía mercancías, era una especie de comisionista llamado factors, quien hacía negocios ajenos en nombre suyo. Esta gestión se desarrolla poco a poco, tomando un auge comercial entre las colonias. En la antigua Roma existía el listitor, que era la persona a la que un comerciante encargaba la administración de sus negocios o de un establecimiento de comercio. El contrato que se firmaba entre el dueño del establecimiento y el listitor se llamaba propositio institutiria. Más adelante se inicia a financiar, pero a gran escala. Estos factors se reunían en grupos de factoring que prestaban servicios y desarrollaban funciones concretas de tipo comercial. Poco a poco fue evolucionando este servicio, Financed Factor, facilitando la realización de ventas a crédito. La profesión del factor a través del tiempo la han venido ejerciendo las compañías en lo referente al sector financiero, vinculadas a bancos o a empresas de seguros. El factor, además de su labor de gestión comercial, cobraba la deuda y así se convertía en financiador. El factor decimos que es de carácter administrativo porque facilita la organización contable de una empresa, realiza investigación de la clientela y asume también el cobro de los créditos en favor de esta, pero su función más significativa es generar mayor liquidez. Las empresas en el ejercicio de su actividad comercial presentan deudas o derechos de cobro. Por eso, mediante contrato, un tercero se encarga de realizar la gestión de cobro asumiendo el riesgo. Por tanto, factoring es un contrato en virtud del cual una empresa cede esos derechos de cobro. El factoring es una alternativa financiera que le da a una empresa la posibilidad de obtener antes de su vencimiento el valor de sus facturas por cobrar mediante la transacción de estas a una entidad financiera. Es así como la compañía adquiere liquidez por adelantado y el factor, aquella entidad financiera, logra obtener un porcentaje respecto del descuento del valor adeudado. El contrato de factoring beneficia a las pequeñas y medianas empresas por este acuerdo que se origina entre la empresa quien contrata a la entidad financiera para que ésta le preste el servicio en el que se incluye la financiación de sus créditos con sus clientes y de esta manera también asume el riesgo del cobro a cambio de un porcentaje. El cedente o cliente hace entrega, es decir, la empresa cede a la entidad de factoring una o varias cuentas de clientes por pagar con la finalidad de administrar, cobrar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones del deudor. A partir de la Ley 74 de 1989 y su artículo 11, se regula a aquellas organizaciones que se dedicaban a la compra de carteras, sometiendo esta figura al control por parte de la Superintendencia Bancaria. Se aplica la Ley 1231 del 2008, aquella que sentó las bases del contrato y modificó el Código de Comercio, donde la factura se convierte en un título valor. Luego el Decreto 332 del año 2009 se reglamentó e hizo precisiones nuevamente a la ley. Posteriormente se regula bajo el Decreto 2669 del año 2012 la inspección y vigilancia y control de las sociedades que adquieren y compran la cartera. La Ley 1676 del 2013 establece una regla de solvencia obligatoria para aquellas empresas que se dedican al factoring y finalmente el Decreto 1074 del año 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercial, Industria y Turismo regulando la actividad del factoring. Las partes son el emisor quien da origen a la factura, la empresa que es de carácter jurídica o persona natural llamada también cedente o cliente, que se dedica a la venta de bienes y prestación de servicios de manera habitual, que otorga créditos con facilidades de pago, se encuentra interesada en obtener liquidez de manera que negocia sus facturas, en el cual acredita su mercancía, luego vencen dichas facturas, cede el crédito o derecho que tienen
frente a terceros. Y por último, el factor o entidad financiera que se dedica exclusivamente a comprar con descuento, ya sea las facturas o cualquier título o valor que contenga un dinero por cobrar. Se encuentran inmersas en su constitución, es bilateral porque se obligan las partes contratantes, es consensual porque se realiza con el consentimiento y la voluntad de las partes, es de ejecución sucesiva al existir prestaciones que se derivan del contrato y éstas continúan, es oneroso porque hay un lucro de por medio, es contrato atípico porque la ley nos señala la necesidad de cumplir con ciertas solemnidades para que éste se cumpla. Es conmutativo porque las partes conocen en el momento de otorgar el contrato las obligaciones y las prestaciones a realizar. Para el factor, es claro que sus deberes al adquirir los créditos en las condiciones previstas dentro del contrato, cobrarlos en cuyos derechos se han subrogado de acuerdo a los usos comerciales y otorgar anticipos a sus clientes de manera que sean para beneficio sus derechos como parte contratante principal en un acuerdo de voluntades que debe realizar todos los actos de disposición con relación a los instrumentos adquiridos y cobrar la debida comisión y los gastos por sus servicios complementarios a que dieron lugar o que fueron acordados. Factoring sin recurso o sin responsabilidad. Factoring con recurso o con responsabilidad. Factoring al vencimiento. Factoring a la vista. Factoring con notificación. Factoring sin notificación. Factoring doméstico y factoring internacional. Pueden extinguirse por las causas generales de cualquier contrato, acuerdo entre las partes, el vencimiento del plazo, el incumplimiento de una de las partes, la extinción de cualquiera de las personas jurídicas que intervienen en el negocio, situaciones de quiebra o insolvencia, disolución de la sociedad, parte del contrato. Igualmente puede extinguirse por lo señalado en el artículo 1625 del Código Civil como el cumplimiento de la finalidad contractual. ¿Qué es el contrato de confirming? Este consiste en prestar un servicio administrativo financiero de pagos que ofrece una entidad financiera, esta puede ser bancaria, a su vez con un conjunto de proveedores. Además, puede cobrar con anterioridad a la fecha del vencimiento el valor de lo adeudado por un tercero a dicha compañía. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de este contrato? Este contrato se desarrolla en la modalidad que viene del mundo anglosajón respecto a todo el tema de modalidad contractual. Luego viene y se remonta en el siglo XIX, en Inglaterra más o menos, que se introduce en Francia en 1960 y empieza a emplearse en España hace 20 años aproximadamente por el Banco Santander en 1993. La entidad Santander Factoring S.A. consiguió que la palabra confirming fuera registrada como marca por la Oficina Española de Patentes y Marcas en 1995, la primera entidad en ofertar este producto bancario. Características. La primera es que este contrato es bancario, se rige por ese acuerdo de voluntades que crea y regula esa relación jurídica bancaria, a su vez reúne los requisitos comunes para que se puedan tratar de contratos sujetos a condiciones generales. La segunda es que es un contrato único, no depende de otro, genera diversas relaciones contractuales obligatorias. La tercera, pues es un contrato atípico, no se encuentra regulado en el ordenamiento colombiano. La otra es que es un contrato consensual, también se perfecciona por acuerdo de voluntades, es un contrato bilateral, genera obligaciones recíprocas a cargo de las dos partes, es un contrato de tracto sucesivo, pues no se agota en la realización de una sola gestión de pagos, sino pues que abarca todas aquellas que se van materializando a través de ese tiempo. El objeto y la utilidad de este contrato pues es una herramienta financiera útil para las empresas que no solo ayudará a que los proveedores cobren de forma anticipada sus facturas, sino que también hará parte de esos aspectos que son intangibles, como la imagen de la compañía frente a terceros, que la presenta como esa empresa o sociedad solvente
que pague incluso antes de lo establecido. Las partes intervinientes en este contrato son tres: la entidad financiera, el cliente o la empresa y el proveedor. La entidad financiera, que actúa como prestadora del servicio contratado; el cliente o la empresa, que puede ser que es la persona jurídica, es decir, el empresario que contrata y cede esa gestión de los pagos a la entidad financiera; y el proveedor puede ser esa persona física o jurídica que recibirá ese abono de facturas por medio de ese sistema de confirmación y gestión del pago, consecuencia de su actividad mercantil. Luego vienen unas obligaciones y unos deberes que nacen pues de este contrato. Las obligaciones están en dejar perfectamente estipulado el método de pago a sus proveedores, también que la entidad que concede ese crédito debe pagar al proveedor en la forma en que se estipule, y pues que el proveedor deberá hacerse cargo de los costos y comisiones en adelantar ese cobro de sus factores pendientes en la cuantía que se corresponda a ese contrato confirming vigente. Entre los deberes está que se compromete a encomendar esa entidad de crédito de gestión que se realizó a sus proveedores, también establecer pactos de estipulaciones específicas respecto al pago y a la fecha del vencimiento de las facturas. Y también en cuanto a la comisión a abandonar esta entidad, pues puede fijarse el bien determinado en un porcentaje sobre el cual importa el total o la remesa a gestionar por ese mínimo. ¿Qué clases de contratos de confirming existen? Está el simple, el de financiación, el de inversión, el que está sin recurso, con recursos, sin anticipo, con anticipo, o el de recompra. La extinción de este contrato se da, igual que ocurre pues con la mayoría, tiene lugar a quedar satisfechas por su cumplimiento de condiciones pactadas entre las partes. El derecho comparado que se hizo, pues sí, claramente está entre Colombia, que señala que esta es una alternativa destinada a estas empresas interesadas en mejorar esa relación con sus proveedores, brindándoles esa opción efectiva y rápida para obtener la liquidez inmediata de sus facturas a un 100%. Este concepto también es utilizado en México, y hago referencia aquí como a esa doctrina un poco mexicana que señala que se maneja al mismo tiempo ese concepto con algunas modificaciones, como se puede observar que el grupo financiero es quien asume la gestión de los pagos a sus proveedores, dando la posibilidad de consultar de forma anticipada y rápida el cobro de sus facturas a su favor. Entonces también tienen como esas similitudes, pues que cambian algunas cositas, obvio, pero también van muy a la par. Que es el contrato de préstamo, es también conocido como el contrato de mutuo, mediante el cual una parte presta la cosa y la otra se obliga a restituir la misma con iguales condiciones y calidad. Este contrato es bilateral, se perfecciona con la entrega de la cosa, es principal, nominado, gratuito y oneroso. Antecedentes históricos. Estos antecedentes los definiré en 3 puntos importantes de la historia. Primero, era considerado en el derecho romano y se definía como que era una persona la que hacía la entrega de la cosa y la otra que se obligaba a devolverla en la misma en cantidad y especie. Se conoció con la ley de las 12 tablas. Y tercero, haré como esa ubicación en línea del tiempo para saber cómo se le denominó y en qué códigos pudo establecerse. Primero se estableció en el derecho romano, luego en el derecho francés, luego estuvo en el Código Civil español y luego en el Código Civil colombiano. El concepto está normativamente en el artículo 2221 del Código Civil colombiano, el cual señala que este contrato de préstamo se ha definido como ese contrato mediante el cual una de las partes entrega a la otra una cantidad de bienes fungibles con cargo de restituir a otras en el mismo género y calidad. Según la jurisprudencia en el expediente 997 del 99, que data en el Explorador de Jurisprudencia del 2005, en la Gaceta Jurídica, señala que el contrato de mutuo importa esa obligación del mutante hacia el mutuario de entregarle esa determinada cantidad de dinero o bienes a cambio de que se devuelvan otros en la misma cantidad o calidad. No puede equipararse a este contrato ese compromiso de sociedades. Ahora les traigo acá el concepto según la doctrina mexicana, mediante el cual señala que el contrato de mutuo es un contrato mediante el cual una persona llamada mutante se obliga a entregar en un primer momento un bien fungible, pudiendo ser dinero o en favor o alguna otra cosa,
tal como se pacta en el contrato, a una persona llamada mutuario, quien después de recibir dicho bien se obliga en ese segundo momento a entregar al mutante otro bien que equivale al recibido, extendiendo una doble transmisión de propiedad que verifica en dos momentos diferentes y como consecuencia la celebración del contrato. Las partes intervinientes en este contrato son mutante y mutuario. Mutante, quien entrega esa cosa fungible, y mutuario, quien debe sustituir esa cosa en mismo género y calidad. Las obligaciones de las partes. El mutante tiene que transmitir el dominio de la cosa pactada en el contrato. Esta debe ser fungible, individualizada y pues que efectivamente se haya entregado al mutuario. Responder por los riesgos que puedan llegar a ocurrir con la cosa. Responder por esa obligación que asumió de dar. El mutuario debe resustituir al mutante la cosa en especie, calidad, cantidad, plazo, modo, lugar, fecha, de acuerdo a lo que se pactó, responder por los vicios o defectos de la cosa cuando se realice esa entrega y pagar los intereses al mutante. Las clases de contrato existentes respecto al mismo son unificación del mutuo civil con el mercantil, onerosidad del mutuo, mutuo entre cónyuges, mutuo de escaso valor, mutuo consensual no real, mutuo con prestaciones recíprocas. La extinción del contrato de mutuo se puede dar por alguna de las siguientes causales: el pago íntegro de lo pactado en el contrato, la compensación, confusión, novación, remisión, prescripción de la deuda. También se puede dar por la nulidad del contrato cuando fuere declarada y se cause como cosa juzgada. Finalmente, se realizó la comparación entre Colombia y México, llegando a la conclusión de que México y Colombia tienen una legislación y una conceptualización de este contrato muy similar. Cambian sí, obviamente ciertas cositas, pero es algo muy mínimo porque la regulación es muy parecida, las características, las obligaciones y entre otras pues van como muy a la par. Bueno, en México está estipulado en el Código Civil Federal en su artículo 2384 y en Colombia en el artículo 2221. Pero a grosso modo eso fue lo que encontramos así como de comparativo, se complementan muchísimo, tienen un concepto muy parecido, entonces lo que hace es que vayan como muy a la par y se pueda como hacer esta unificación conceptual y pues normativa para hacer su complementariedad en su momento. Finalmente les presentaremos un ejemplo del contrato de mutuo en el cual se señala que pues primeramente se dice que entre los suscritos se identifican con su número de cédula, nombre de quién es el mutante, quién es el mutuario, el objeto, el plazo, los intereses de plazo, la cláusula aceleratoria, la garantía, el domicilio contractual, la destinación, el mérito ejecutivo, codeudores y la firma del mutante y mutuario.